Bueno, empiezo por darle un saludo muy especial al señor ministro del Interior que está aquí con nosotros, a los colegas senadoras y senadores que están también con nosotros, a los colombianos que nos escuchan por los distintos medios de comunicación. Voy a empezar diciendo una cosa que no tenía programada decir, pero me toca como una respuesta al senador Barón Cotrino. Él se empeña en hablar cosas que no son de las de este debate. Yo no tengo inconveniente en mencionar otras cosas, ¿no? El día en que el doctor Barón Cotrino quiera, hacemos un debate sobre los pasados de los partidos, sobre todas las cosas, no solo sobre estos temas específicos, para ver cómo es que va a explicar él que Cambio Radical, que es el partido del doctor Barón Cotrino y del candidato Germán Vargas Lleras, tiene 19 congresistas condenados por parapolítica. 19. Un partido pequeñito, 19 condenados por parapolítica. Repito, menciono eso porque él se empeñó en que empezáramos haciendo una mención a eso, entonces tiene el gusto de escuchar lo que tenía que escuchar al respecto. Y cuando quiera, doctor Barón, hacemos un debate dedicado simplemente a las historias de los partidos. Cuando quiera hacemos ese debate. Bueno, a este debate invité al doctor Néstor Humberto Martínez, al fiscal general de la Nación, y veo que no acogió como la vez pasada la invitación. Este es un debate en el que vamos a hablar de Odebrecht, por eso vamos a necesitar tiempo, porque además de hablar de Odebrecht vamos a hablar del caso del fiscal anticorrupción corrupto, el señor Moreno, vamos a hablar de las acusaciones contra magistrados a la Corte Suprema de Justicia y vamos a hablar de las hazañas del doctor Néstor Humberto Martínez. Entonces vamos a necesitar, señor presidente, tiempo suficiente, porque vamos a ver cómo todo esto se relaciona como una sola cosa, que es lo que piensan los colombianos en la calle, que esto no son cosas distintas, sino un solo fenómeno. Y vamos a poner un énfasis en el tema de las responsabilidades políticas, no solo las judiciales que tendrán que dirimir los jueces, sino las políticas, las de cada partido, cómo ha jugado, digamos, en estos hechos escandalosos de una de las mayores corrupciones de la historia de Colombia. Empiezo entonces señalando esto, y este es un punto crucial en esto. Odebrecht, está probado, financia las campañas presidenciales del 2010 y del 2014. Entonces empiezo señalando algunas cosas que son conocidas. La campaña de Santos 2010, que fue la campaña de todo lo que hoy es la Unidad Nacional y el Centro Democrático, incluido el respaldo en ese momento presidente Uribe, es una campaña que se sabe que recibió financiación de Odebrecht. Financiación que es por definición ilegal, porque los extranjeros no pueden financiar campañas en Colombia. Roberto Prieto, el gerente de esa campaña, reconoció haber recibido $400.000. Cosa que aceptó el presidente Santos cuando dijo, me acabo de enterar, dijo el presidente Juan Manuel Santos. Alguien de los que está preso por este fenómeno dice también que el doctor Andrés Felipe Arias en esos días tuvo un sueldo de Odebrecht. Todas son cosas que tendrá que constatar la justicia, pero la acusación existe, que fue financiado durante meses por Odebrecht. Y el doctor Gabriel García Morales ha aceptado, y esto es conocido también, que él recibió un soborno de $6,5 millones para el primer contrato de la Ruta del Sol 2. El primer contrato, $6,5 millones, siendo en ese momento viceministro de Transporte del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Queda la duda de si no hubo más plata para las campañas, porque es raro que en un soborno de ese monto que voy también a cuestionar más adelante, no aparezca para la campaña presidencial sino apenas $400.000, cuando vamos a ver que los otros sobornos le irrigaron más plata a la campaña del presidente Santos. En el caso de la campaña de Santos y Vargas Lleras del 2014, pues hay estas sindicaciones. Otto Bula, que está en la cárcel, dice que $1 millón se transfirieron para financiar esa campaña. Se sabe que Paddington Sancho, BBDO, dio $1 millón para financiar, dicen ellos, de la campaña, que es que una encuesta. Bueno, eso es lo que reconoce. Además, Gabriel Dumar, que también está en la cárcel reconociendo sus acciones ilegales, dice que le transfirieron a la campaña de Santos, o a la política en general, pero a la campaña de Santos también, unos $14.000 millones después de impuestos, platas de Odebrecht. Él menciona $9.000 millones para Roberto Prieto, gerente de la campaña. Menciona también al senador El Ñoño Elías, a Plinio Olano, que es pues hoy un dirigente político de importancia. Menciona al senador Antonio Guerra con $200 millones y a Luis Miguel Pico, échenle ojo a este nombre, para más adelante con $50 millones.
Queda la pregunta, ¿no fueron más? Esas son las cosas que tendrían que aclararse. Y también la otra campaña, la de Zuluaga y Trujillo del 2014, dice Duda Mendoza, que es un hombre de Odebrecht, y a esa campaña le transfirieron 1.6 millones de dólares. Y dicen también gentes que ya han confesado que en esos recursos de Odebrecht participó el doctor Daniel García Arizabaleta, que es alto o ha sido alto directivo del Centro Democrático y que fue también un hombre bajo contrato de Odebrecht. También cabe aquí la pregunta de si no fueron más los recursos, señor presidente. Ahora, parte del problema que tenemos es que aquí nadie investiga estas cosas. La Fiscalía, empezando el escándalo, le pasó la pelota al Consejo Nacional Electoral, y el Consejo Nacional Electoral hasta estas alturas no ha dicho ni pío y los casos están caducando. En esta semana debe caducar un caso y en las próximas semanas debe caducar otro caso, porque allí la investigación no avanza. Lo único que se sabe que ha hecho el Consejo Nacional Electoral es sancionar a Armando Noboa, el único consejero de esa institución que no es ni de la Unidad Nacional ni del Centro Democrático. Vamos a ver qué termina sucediendo, pero esta es la realidad. El otro hecho que hay que señalar es este. ¿Cuál es el modus operandi de Odebrecht? ¿De qué se trata? Se trata de una transnacional profundamente corrupta, de delincuentes. Tenía una sección, el Departamento de Operaciones Estructuradas, cuyo trabajo era sobornar gobiernos y partidos políticos. Sobornarlos con el propósito de conseguir contratos corruptos mediante ese mecanismo. Han aceptado casi 800 millones de dólares en sobornos en 12 países, pero hay un abogado de Odebrecht que calcula en por lo menos 2.600 millones de dólares los sobornos que se movieron. No eran colombianos aportes a la campaña, en las campañas, eran sobornos, que es una cosa completamente distinta. Eran platas que se daban con el propósito que desde la dirección del Estado se les repusieran mediante contratos corruptos esas sumas. Cuando el escándalo estalló, y hay que recordar que no estalla por Colombia, sino por la justicia internacional, particularmente la de Estados Unidos, porque aquí la Fiscalía ni nadie se dio cuenta de nada. La cifra que se dio inicialmente era de 11 millones de dólares en sobornos en Colombia. Bueno, las cuentas ya van en 40 millones de dólares en sobornos, en el primer contrato de la Ruta del Sol y en el segundo contrato de las Rutas del Sol. Y aclaremos esto, colombianos. Los sobornos parecen como que las pagara la transnacional, pero no es así. Al final los pagamos nosotros. Cuando alguien paga un peaje en la Ruta del Sol, está pagando el soborno de estos actos de corrupción. Veamos cómo es que llegaron estas platas a la campaña de Juan Manuel Santos. Dice Gabriel García Morales, uno de los que confesó que ya mencioné, dice: Martorelli, o sea, el de Odebrecht, me dijo que el compromiso que ellos adquirieron con la adjudicación de Navelena fue apoyar a los candidatos del partido de la U y asumir deudas de las campañas presidenciales. Esto no se sabía. Lo que hablamos en el debate pasado sobre Navelena no mencionaba sobornos para el grueso de ese contrato, sino otras cosas. Dice la denuncia: Navelena se pagó con campañas. ¿Campañas de quién? De Juan Manuel Santos. Y dice el ñoño Elías, el senador, pónganle cuidado, dice ante la Corte Suprema de Justicia: mi interés era ayudarles a los de Odebrecht a que sacaran rápido los Otrosío Caña Gamarra para que ellos entregaran recursos económicos con destino a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, periodo 2014 y 2018, reelección primera y segunda vuelta. Dice un senador que está en este momento tras las rejas por la participación en estos hechos, y esta es una confesión que él hace. Y agrega esto que es muy importante en el debate. Dice que él recuerda que Juan Sebastián Correa, que también está implicado en estos hechos por ser la mano derecha del director de la ANI, le había dicho que él sabía, que Andrade sabía que a mí me iban a entregar una plata, o sea, a el ñoño Elías, para la campaña. Los de Odebrecht le iban a entregar una plata a ñoño Elías para la campaña, pero que a él, a Andrade, no le importaba. Es lo que a él le dice, porque esa era la orden de arriba, sacar el Otrosí o Caña Gamarra. La orden de arriba. O sea, aquí lo que están diciendo es que había una orden de arriba a Andrade y a los mandos medios para que sacaran adelante el acto de corrupción de Ocaña Gamarra. La pregunta entonces clave de este debate es, bueno, ¿y quiénes son los de arriba?
Eso es lo que se supone que hay que desentrañar. ¿Quiénes son los de arriba? O sea, ¿quiénes fueron los funcionarios que decidieron los contratos? Todos, no algunos, todos. ¿Quiénes fueron los funcionarios y los políticos que recibieron los sobornos? ¿Y quiénes fueron los privados que pagaron los sobornos? Esos son los de arriba, que son los que hay que esclarecer. Ahora, el problema para esclarecerlos es que ¿quién lo va a esclarecer? ¿Quién busca a los de arriba? ¿Sí hay quien aclare esto? ¿Sí hay quien aclare en Colombia? ¿Néstor Humberto Martínez va a aclarar esto? Vamos a ver cómo no es posible. Y además lo mismo hay que decir de quién va a aclarar el caso de Moreno y de Bustos. Porque como vamos a ver, aquí hay más de uno untado e implicado que seguramente no tiene interés en que las cosas se conozcan. O sea, ¿vamos a conocer la verdad total de este caso o vamos a conocer los pedacitos de verdad como ha solido ser en la historia de Colombia? Y recordemos esto, si todo esto se está moviendo es porque Justicia Extranjera destapó Odebrecht, destapó el caso del fiscal Moreno y destapó el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no porque aquí nadie hubiera empezado estos procesos. Entremos al caso de Odebrecht. Lo primero que hay que señalar en esto, aquí hay una acusación de corrupción en Odebrecht en el caso de Tunjuelo Canoas que cae sobre la administración de Samuel Moreno. Al respecto de eso lo dije la vez pasada, que investiguen lo que tengan que investigar, que sancionen. Recuerdo aquí que nadie de la justicia en Colombia representa al polo democrático alternativo en sus altas esferas. Investiguen lo que haya que investigar y sancionen. Pero también recordar esto en el caso del polo, es bueno señalarlo. En ese escándalo del carrusel, el polo investigó sus instituciones, el polo sancionó a los responsables y el polo le pidió excusas al país. Lo dijo en estos días Ramiro Bejarano, que el polo respondió por nuestros actos y hemos dado la cara siempre. Yo les pregunto a los otros partidos si han hecho una cosa semejante. Entonces repito, que investiguen y que investiguen sobre todo a Pisano, el gerente de esa empresa que terminó contratado por don Luis Carlos Sarmiento en la Ruta del Sol. Bueno, ¿cuál es el balance del debate anterior? Yo hice un debate aquí la vez pasada. La Contraloría General de la República me dio la razón en todo lo que yo dije en ese debate. La Contraloría señaló en documento de 74 páginas que la Junta del Banco Agrario no ha debido aprobarle el crédito de los 120.000 millones, que violó las normas que tenían que ver con eso, que ahí hubo un detrimento patrimonial y que la Contraloría iba a abrir un juicio de responsabilidad fiscal. Antier anunciaron que habían pagado. Bueno, bienvenidas, que nuestras peleas sirvan para que por lo menos no se roben la plata. Pero hay una pregunta que nos estamos haciendo: ¿pagaron con la plata de quién? ¿Con la plata de Navelena Odebrecht o pagaron con la plata del Estado colombiano? Eso nos lo van a tener que explicar los de Cor Magdalena despacito para saber de dónde salieron los recursos con los que le pagaron al Banco Agrario una plata que estaba perdida. Pero además también la Contraloría, ¿qué dijo? Que 50.000 millones de esos fue una plata que se sacó prestada para pagarle una deuda al Banco de Occidente. O sea, para que el Banco de Occidente cambiara deuda mala que tenía con Navelena Odebrecht, se la transfiriera al Banco Público del Banco Agrario. Este es un hecho realmente escandaloso, y más porque Corfi Colombiana del Grupo Aval era nada menos que la banca de inversión de este contrato. Entonces, esto, repito, fue lo que nosotros dijimos, lo confirmó la Contraloría General de la República. Sí hubo además, y está aprobado, concepto de M.N.A. Martínez Abogados, o sea, de la familia del fiscal Martínez Neira, hubo concepto para ese crédito, así él se empeñe en mentir al respecto. Pero además la Fiscalía nunca ha acusado ni ha abierto investigación a la Junta Directiva del banco, que fue la que prestó una plata que la Contraloría dice que no se ha debido prestar. Y la Superintendencia Financiera no le ha abierto investigación al Grupo Aval como ha debido abrírsela por conflicto de intereses en este negocio. Nada de esto se investiga en Colombia. ¿Y quién responde políticamente? Dos ministros involucrados en esto. A Iragorri le dieron el premio de nombrarlo presidente del partido de la U. ¿Será que van a nombrar al doctor, al ministro de Hacienda, lo van a nombrar presidente del Partido Conservador? Bueno, eso puede suceder. Otros aciertos de mi debate anterior. Yo dije, y aquí me lo debatieron algunos de ustedes, que Ocaña Gamarra era un torcido. Y era un torcido, está aprobado hasta la saciedad. Un torcido es el contrato de Ocaña Gamarra. Y también dije que el COMPES 3817, que aprobó todo el gabinete de Juan Manuel Santos, era parte de ese torcido. Y aquí me lo intentaron rebatir y bueno, los hechos me han dado la razón.
Denuncié y pedí la renuncia de Luis Fernando Andrade y también me dijeron que era una exageración. Bueno, está imputado y tuvo que renunciar a su cargo de director de la ANI. Señalé a José Elías Melo, director de Corficolombiana, como involucrado en estos actos de corrupción y también me dijeron que era una exageración. Bueno, ahí está tras las rejas, en un proceso por haber contribuido con el pago de estos sobornos. Rechacé el negocio de los 700.000 millones de pesos que la ANI y el gobierno nacional, con la venia política del doctor Germán Vargas Lleras, le cuadró a Odebrecht y al Grupo Aval para sacarlos limpios de este escándalo de corrupción de la Ruta del Sol. Pues bien, yo lo denuncié en ese momento y la Contraloría y el Tribunal Superior de Cundinamarca pararon el negocito, porque el negocito es un negocio absolutamente inaceptable. Y digamos por último, en relación con mi pasado anterior, que al doctor Néstor Humberto Martínez le tocó retirar la denuncia penal que puso en contra mía, mientras que yo no retiré ni una sola de mis afirmaciones que hoy estoy ratificando en contra del fiscal general de la Nación. Veamos entonces cómo se han desarrollado estos asuntos. El caso de Odebrecht, ¿cuál es? Repitamos brevemente. Allí, 63% del negocio es de Odebrecht, el caso, de la Ruta del Sol, y 33% es Grupo Aval a través de Corficolombiana y Episol. Pero además el Grupo Aval va en otro negocio ahí. Ellos tienen créditos ahí puestos con ganancias por 2 billones de pesos. El primer soborno de todo este negocio de la Ruta del Sol, ya dije, se realiza durante la administración del presidente Álvaro Uribe, siendo viceministro Gabriel García. Y se dice que el soborno es de 6,5 millones de dólares. Yo les digo francamente, colegas, no me dan las cifras. Porque si ustedes comparan, y no voy a entrar en detalles para no alargarme, lo que se sabe se pagó, o lo que se acusa se pagó en el soborno de Ocaña Gamarra, pues no compensa, no cuadran las cuentas, ahí faltan platas. O sea, es demasiado pequeño un soborno de 6,5 millones para un negocio de ese calibre. Porque si se hace un cálculo en relación con Ocaña Gamarra, ese soborno ha debido ser entre 84.000 y 105.000 millones de pesos y apenas alcanzó unos